Bueno, buenos días para todos. Qué bueno que el Señor en su bondad nos permite vernos una vez más para recordarnos nuestra misión como iglesia, por qué pertenecemos a esta comunidad, y es porque somos una familia en Cristo que estamos comprometidos con la proclamación, la predicación de su mensaje del Evangelio. Y vamos a hacer un paréntesis en la serie que estamos estudiando en Primera de Timoteo, porque estamos entrando en esto del tiempo de la Pascua y creo que vale la pena meditar y reflexionar en el significado que tiene la cruz. ¿Cuál es el lugar de la cruz y su significado para nosotros? Y uno de los peligros que a veces uno puede correr, sobre todo en nuestra comunidad, que siempre estamos hablando de la cruz, hablando de Cristo, es que la cruz se puede convertir, si no somos cuidadosos, en algo tan familiar que pierde su capacidad de impactarnos. Es decir, la cruz se puede convertir como en los días festivos, ¿cierto? Que los días festivos ya uno simplemente los celebra, como el Día de la Independencia. Uno saca la parrilla, ¿cierto? Saca la parrillada, hace la barbecue, de pronto ve los fuegos artificiales, pero ya no reflexionamos ni en la historia, ni en los sacrificios, ni en el significado detrás de la celebración, ¿cierto? Se convierte en un espacio para nosotros descansar. Lo mismo ocurre con los cumpleaños. A uno lo invitan a un cumpleaños, uno va, pide su comidita, pasa bien bueno, ¿cierto? Pasteles, regalos, pero no hay espacio para reflexionar en el significado de la vida de esa persona, que ha pasado durante el último año de la vida de esa persona. Entonces, muchas de las celebraciones pierden su sentido, ¿cierto? Pierden su propósito cuando no hay reflexión. Y para nosotros en esta comunidad, otra vez, puede pasarnos eso, que la cruz se vuelve simplemente la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, pero pierde sustancia, pierde peso, pierde el sentido. Y el día de hoy me gustaría abordar la cruz desde dos ángulos, desde la cruz como un símbolo de gozo y un símbolo de obediencia, lo cual puede parecer bastante contradictorio. Y vamos a leer Isaías capítulo 53, versículos 10 al 11. Isaías 53, versículos 10 al 11. Dice así: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Este texto es un poema, es un poema que se llama el poema del siervo sufriente, y surge cuando el pueblo de Israel se encuentra en medio del exilio y el Señor les recuerda que están en el exilio por causa de su rebeldía contra él. O sea, ha sido el pecado el que los ha llevado al exilio, pero también el Señor habla de que él abrirá un camino para que salgan en medio del exilio. Y la forma entonces de abrir el camino para que salgan de en medio del exilio será pagando por aquello que los llevó al exilio, que es el pecado. Este poema del siervo sufriente va desde el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, y se compone de 5 estrofas. Y en este poema, en esta sección del poema,
nos recuerda de que no habrá exaltación sin sufrimiento, que este siervo sufriente va a tener que, antes de ser exaltado, sufrir en gran manera. Muy probablemente en el texto se está pensando en el pueblo o en el profeta, pero sabemos que es en Jesús quien se cumple plenamente lo que describe este poema: un profundo sufrimiento, una insistente obediencia a la voluntad de Dios. Y por eso quisiera abordar esto en 2 puntos. El primero es: el siervo sufre y Dios se deleita. Y esto parece ser bastante contradictorio. Miren cómo comienza el versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. En otra versión dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. El camino a la cruz para Jesús representó humillación, representó dolor, representó vergüenza. Y uno dice, claro, cuando uno escucha esto aquí, aplastarlo, ¿cierto? El plan del Señor, aplastarlo. Y uno dice, pero ¿qué es lo que aplasta a Jesús y le causa dolor? Bueno, el pecado que ha sido puesto sobre él. Todos nosotros tenemos en nuestro pasado situaciones que quisiéramos borrar. Situaciones que quisiéramos eliminar, malas decisiones, pecado contra otros, vergüenza, desaciertos. Ahora imaginémonos a Jesús cargando con el pecado pasado, presente y futuro de todos nosotros al tiempo. Creo que no hay otra mejor forma de explicar lo que pasa ahí que lo que dice el versículo, ¿cierto? Aplastarlo. Imagínense el pecado de todos nosotros, pasado, presente y futuro, sobre los hombros de Jesús en la cruz. Si nuestra propia historia nos abruma, imagínense ustedes lo que estaba pasando el Hijo de Dios en el momento en el que iba a la cruz. Por eso en el Salmo en el que leyó nuestro hermano Ovidio, el Salmo 22, comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque son las palabras de este Salmo las que toma Jesús en medio de ese momento en el que siente el peso de todo nuestro pecado. Pero es curioso porque Jesús, ese siervo sufriente, no caminó vociferando: aquí llevo los pecados de Oscar, este azote es por los pecados de Julia, estos de aquí por los de María, y cuando cayó, estos son los de María Elena. No, el Señor llevó nuestros pecados, pero no lo hizo de una manera vociferante, no lo hizo de una manera denigrante. Él cargó nuestros pecados y hubo gozo en medio de eso. Isaías 53, versículo 5 dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. Aparece nuevamente la palabra aplastado, y fue aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que nosotros fuésemos sanados. Este lenguaje del fue aplastado por nuestra, habla como de sustitución, ¿cierto? Él tomó nuestro lugar y fue castigado. Nosotros salimos ilesos mientras él fue herido. Y claro, uno se pregunta en el versículo 10, ¿cómo es posible que a Dios, al Padre, le agrade que el Hijo sufra? ¿Cómo es que el Padre puede estar feliz al ver a su Hijo sufrir hasta lo sumo?
¿Cómo es que el sufrimiento y la muerte de Jesús le trae deleite al Padre? Yo no sé, pero uno cuando medio lee eso, uno se ofende, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo el padre puede sentirse gozoso de ver a su hijo sufrir? Eso parece ser un papá como sádico, ¿no? O el papá es sádico o el hijo es masoquista o ambos. Va en contra de lo que vemos de familia, ¿cierto? El amor de familia, de padres. Y por eso muchos dicen, si el padre se complace, encuentra deleite en el sufrimiento del hijo, no estoy seguro de querer a ese padre en mi vida. Algunas personas, de hecho, rechazan el mensaje de la Escritura precisamente porque ven la cruz como una forma de abuso parental divino. Y rechazar el abuso parental requiere rechazar al Dios de la Biblia en la visión de ellos. Pero si nosotros leemos Isaías en más detalle, podemos entender en qué es que se deleita el padre cuando el hijo sufre. Isaías 1:11 dice, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. El Señor le dice al pueblo, a Israel, que sus sacrificios cargados de hipocresía no le agradan, porque el pueblo está en medio de una decadencia moral y social. Ofrecían sacrificios y explotaban al prójimo. Ofrecían sacrificios y quebrantaban la ley, estaban con injusticia. Sus sacrificios, dice el Señor, eran insuficientes, estaban incompletos. No había la posibilidad de que hubiese perdón de la maldad de ellos, porque este tipo de sacrificios al Padre no le complacen. Pero hay un sacrificio que al Padre le complace. Un sacrificio completo, suficiente, perfecto, que es el sacrificio del Cordero de Dios, que dice Juan en el Evangelio, es el único que quita el pecado del mundo. No hay otra cosa que quite el pecado del mundo, sino el sacrificio del Hijo de Dios. El Padre se agradó del sufrimiento del Hijo, no como un sádico que disfruta del dolor, sino porque este sufrimiento significaba redención para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que nosotros hoy, hermanos, esa gran deuda que teníamos fuese pagada. Para que hoy podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar allí oportuno socorro. ¿Quién de nosotros, por nuestros propios méritos, íbamos a poder acercarnos al Señor? Pero el Señor, a través del sacrificio de su Hijo, abrió un camino para que nosotros hoy podamos acercarnos a Él. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Más que unas vacaciones, más que poder descansar e irnos a España, a Alicante, a Barcelona esta semana, es poder recordar el sacrificio del Hijo del Señor, por cuyas llagas nosotros hemos sido sanados. En otras palabras, el deleite del Padre no está exclusivamente en el sufrimiento, sino en los beneficios que iban a venir a través de ese sufrimiento. La redención que iba a venir a través de ese sufrimiento. De hecho, si leemos el resto del pasaje, dice que este siervo verá la luz de la vida. Dice que el buen plan del Señor prosperará en su mano. Dice que muchos hermanos van a poder venir a Dios. Dios no estaba complacido con la traición de Judas, la negación de Pedro, la insistencia de los líderes judíos por silenciar a Jesús, porque es la voluntad del Padre que el Hijo sea
glorificado y exaltado, pero estas cosas no exaltan ni glorifican al Hijo. Lo que le agrada al Padre, lo que le produce gozo, es la obediencia del Hijo de Dios, quien a pesar de tener que pasar por este camino de dolor, en obediencia se aferró a la voluntad del Padre. El caminar de Jesús puede abrazar la voluntad del Padre, aun cuando esto implicaba dolor. Y esto me lleva a pensar en las implicaciones que tiene esto para nosotros, ¿no? Recientemente se le llama a esta generación la generación de cristal. Por aquí saltó uno de la generación de cristal cuando escuchó. La generación de cristal. Y le llaman así porque vivimos en medio de un tiempo donde no toleramos el sufrimiento. Donde el sufrimiento lo queremos evitar a toda costa. Pero debido al mundo en el que nosotros vivimos, el pecado que nos acecha, la invitación del Evangelio es a tomar nuestra cruz y seguirle. Que todo aquel que quiera venir en pos de Él debe negarse a sí mismo para poder seguirle a Él. Entonces, por más que no queramos vivir y experimentar sufrimiento por el tipo de mundo en el que vivimos y porque nuestro corazón se rebela constantemente contra Dios, nuestra obediencia a Dios va a implicar sufrimiento. ¿Sí me explico? No es posible vivir, o sea, en otras palabras, Jesús en su obediencia nos ha dejado las huellas a través de las cuales nosotros podemos vivir una vida que le agrada al Padre, porque no es posible nosotros agradar a Dios, vivir en obediencia a Dios sin experimentar sufrimiento. Por eso en Apocalipsis se dice que el que venciere, el que persevere hasta el final, ese será salvo, ¿cierto? Y lo habla en medio de un contexto de ¿qué? De sufrimiento. El sufrimiento ha sido parte de la misión del pueblo de Dios. Jesús, los profetas antes de Jesús, Pablo, los discípulos de los apóstoles experimentaron sufrimiento. De hecho, cuando a Pablo le preguntaron, estaban diciendo, ¿ese qué apóstol va a ser? Ese no es ningún apóstol. ¿Sabe qué hizo Pablo? Sacó sus credenciales apostólicas. Y uno esperaría que las credenciales apostólicas de Pablo era, yo tengo un jet privado, yo tengo no sé qué. No, Pablo dice, me sacaron por una ventana el otro día, me dieron no sé cuántos azotes, me apedrearon en Listra, me golpearon en Derbe, porque eso es lo que a mí me valida, me cualifica como un siervo de Jesucristo, el sufrimiento. Claro, nosotros le llamamos sufrimiento a una suegra fastidiosa. O sea, nosotros le llamamos sufrimiento a una cantidad de cosas triviales que cuando llegue el momento del verdadero sufrimiento y prueba y tribulación, porque hacia allá vamos, en donde usted puede tener su carrera, pero probablemente por sus convicciones no la vaya a poder ejercer. En donde le vayan a decir, si usted no está de acuerdo con esto más y esto, aquello, usted no va a poder trabajar aquí. Y vamos a tener que tomar una decisión de permanecer firmes en nuestra fe. Entender que agradar al Padre, vivir en obediencia a Él, va a llevar implícitamente sufrimiento. O simplemente vamos a decir, no, esta no es la visión de la vida cristiana. Yo pensé que negarme a mí mismo era dejar de pasear en Mallorca unas vacaciones y más bien quedarme haciendo trabajo comunitario. Yo pensé que eso era negarme a mí mismo. No, negarte a ti mismo es reconocer que el dueño de tu vida es Él, que vives para Él, que vives por Él, que Él no es solamente el centro, que Cristo es el todo. Y si no tenemos esa mentalidad,
no vamos a perseverar hasta el final. Tenemos que recordar, hermanos, que Jesús sufrió primero, pero que también Jesús sufrió más de lo que nosotros podamos sufrir. Y lo mejor de todo es que la peor parte de nuestro sufrimiento, Él ya la cargó y la resolvió. O sea, no solamente Jesús sufrió primero y sufrió más, sino que ya Jesús sufrió lo peor, que fue cargar sobre Él, ser aplastado por nuestro pecado. Por eso el Padre, en lo que se regocija, no es solamente en el sufrimiento y la muerte del Hijo, sino que el Padre se deleita en que el sufrimiento y la obediencia del Hijo también incluyen la resurrección del Hijo. Y también incluye todo lo que ocurre en nuestras vidas gracias al sacrificio que Jesús logró. Lo vemos al final del versículo 11. Mi siervo justificará a muchos. ¿Cuál es uno de los resultados? Que mi siervo justificará a muchos. En Juan 10, 17 al 18, nosotros, para aquellos que piensan, ¿no? Algunos que argumentan que el padre es un sádico y que esto se trata de un tema de abuso parental divino, en Juan 10, 17 al 18, miren lo que dice Jesús. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. En otras palabras, el Hijo no es obligado a ir a la cruz por un padre tirano. No es que el Hijo no tenía otras opciones, sino que tanto el Padre como el Hijo encontraron deleite en redimirte a ti y en redimirme a mí a través de la cruz. Pero lo otro que vemos nosotros en este pasaje es que el siervo obedece y Dios se glorifica. Jesús es uno de esos hijos obedientes. Yo cuando preparaba este mensaje, yo decía, ay, qué lindo que Martina fuese así, que no es un hijo refunfuñón, ¿cierto? O sea, que el padre habla y él ahí mismo hace. Él dice, yo no hago otra cosa sino lo que he oído de mi padre. Yo no hago otra cosa sino lo que he visto en mi padre. Es de uno de esos hijos que uno dice, qué maravilla, ¿cierto? En Juan 14:31 Jesús dice, yo amo a mi Padre y hago exactamente lo que mi Padre me ha mandado. En otras palabras, la obediencia de Jesús al Padre no es transacción, no es que yo voy a obedecer al Padre para que el Padre me dé esto. Está motivado, la obediencia al Padre está motivada por el amor. Jesús obedeció amando la cruz, amando los clavos, amando todo lo que esto pasaba, porque era parte de amar al Padre y amarnos a nosotros. Ahora, quisiera que reflexionáramos un poco en cuando dice que el Padre se complace en este sacrificio, le plació al Padre. Esto me llevaba a recordar el bautismo de Jesús en Mateo 3:17. Cuando Jesús es bautizado, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, ¿cierto? En él tengo complacencia. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Satanás no cuestiona que Jesús es el Hijo de Dios, porque luego de que pasa el bautismo, viene la tentación. Pero en la tentación Satanás no se presenta y cuestiona que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, él no dice, usted sí es el Hijo de Dios.
No, él lo que dice es, pues si tú eres el Hijo de Dios, entonces lo que Satanás busca es redefinir lo que significa ser hijo de Dios. 3 veces se lo dice, si eres el Hijo de Dios. Y prácticamente lo que Satanás le dice a Jesús es, ser hijo de Dios no significa someterse a la voluntad del Padre. ¿Quién dijo eso? Ser hijo de Dios significa obtener lo que quieres cuando quieres. Convierte las piedras en pan. Tírate del pináculo del templo. Así al tirarte la gente te toma esto y al Instagram. Te haces famoso y que no tienes que ir a la cruz. Satanás no cuestiona que Jesús es hijo de Dios. Lo que él trata es de redefinir lo que significa ser hijo de Dios, que para Jesús es claro, ser hijo de Dios significa que yo amo a mi Padre y como amo a mi Padre, yo hago lo que mi Padre me pide. Esa es la definición de ser hijo de Dios. Yo amo a mi Padre y el Padre me ama a mí. Y como yo amo a mi Padre y el Padre me ama, yo hago lo que mi Padre me pide. Y Satanás viene y le dice, eso no significa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa que tú simplemente abres la boca y el Señor hace lo que tú pides, papito. Que lo que usted quiera, así se hace. Y esta tentación no solo ocurrió en ese momento, sino que vino vez tras vez tras vez sobre Jesús. Luego en un escenario Jesús con Pedro, Jesús les dice, yo tengo que ir a la cruz. Y Pedro ahí mismo se mete y le dice, ¿qué estás diciendo? Claro, me imagino que Pedro está diciendo, pues si este va a ir a la cruz y yo estoy con él. O sea, para la cruz vamos varios, ¿no? O sea, Pedro, Jesús acaba de decir que él es el Mesías. Y Pedro dice, si tú eres el Hijo del Dios viviente, y vamos es para la gloria, yo a la derecha y Jacobo a la izquierda, ¿cierto? O sea, ellos ya tienen toda la cúpula montada, y entonces Jesús luego les dice, no, sí, claro, y es que mi reino no es de este mundo, y ya se acerca y yo voy a ir a la cruz. Y Pedro dice, ¿cómo? Pedro dice, ¿cómo es la vuelta? No, venga un momentico. ¿Cómo se te ocurre? No, tú no vas a ir a la cruz. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tu mirada está puesta en las cosas terrenales y no las de arriba. En las palabras de Pedro, Jesús escuchó un eco de lo mismo que Satanás le dijo en la tentación. Y es que ser hijo de Dios no implica abrazar la voluntad de Dios, aun cuando eso implique sufrimiento. Y amar a Dios como el Padre nos ama a nosotros, que implica abrazar su voluntad. Sino que en las palabras de Pedro, Jesús está escuchando un eco de ser hijo de Dios significa tener lo que quieres cuando lo quieres. Pero luego, no solamente eso, sino que aún en la misma, recordamos el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta tentación siguió. Yo quiero leerles varias partes de Lucas 23, Mateo 27. Dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡ja! Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Y desciende de la cruz. Ustedes se imaginan la tentación cuando a uno lo desafían. Pero cuando a uno lo desafían, algo se activa dentro de nosotros, ¿cierto? Yo hace 20 días viajé de acá a Barcelona
Para aquellos que dicen, paseando por una noche que fui a una conferencia, entonces nuestro avión se retrasó 1 hora y 40 minutos. Porque una persona que iba en el vuelo, un chico como de 23 años, la azafata le dijo, usted va en una salida de emergencia, por favor ponga su maletín en el compartimiento superior. Y entonces él le dijo que no, y ahí empezó con toda la F para adelante, ¿no? Y entonces, que no, que esto, que lo otro, que yo creo que la chica era latina. Porque no tenía así como y él le dijo, por favor, sube, parece latina, subes el maletín a la parte superior. Y el hombre que no, que subes que no. Y entonces le dijo, entonces me va a tocar sacarte de eso. Y entonces él le respondió, atrévete. Y ella le dijo, ¿cómo? Y ahí mismo me llamó la policía. Atrévete, ¿cierto? Pensaba en eso que se levanta entre nosotros cuando nos confrontan, y decía, si eres desciende de la cruz, tú no hay que destruya el templo y lo reedificas, pues sálvate a ti mismo. Como atrévete, ¿no? Y ese dominio propio de Jesús, de mantenerse en la voluntad del Padre. Dice, de igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y si baja, creeremos en él. Pero claro, si Jesús hubiese bajado, no hubiese habido nada en qué creer, porque no hubiese habido salvación. Si hubiese bajado de la cruz, pero no hubiese habido redención, ¿cierto? La última, hecho está, ahí fue cuando el pago completo se dio. Jesús no tomó un camino más corto, no hizo trampas para evitar el dolor, no intentó evadirlo, lo encaró con obediencia y con gozo. Jesús no creyó en la mentira del tentador. Si Dios te ama, va a evitar que sufras. Por el contrario, Jesús a todos nosotros a través de la cruz nos recuerda que el gran amor de Dios por nosotros no se evidencia en que nosotros no suframos, sino que se evidencia en la extensión a la cual Dios mismo, en la persona de Jesús, sufrió para mostrarnos cuánto nos amaba. Repito eso. La versión del tentador es, y cuando usted está sufriendo, eso es lo que le va a venir a la cabeza. Si Dios te amara, ¿por qué te ha dejado sufrir tanto? ¿Por qué te ha dejado pasar por esto? Y la respuesta bíblica es, pero mira la cruz. Mira la dimensión del amor de Dios en que dio su vida por nosotros. O sea, lo que Jesús padeció en la cruz. El hermano Ovidio nos lo leyó en Salmo 22. Todo eso es lo que Jesús, sus huesos fueron quebrados. Le meneaban la cabeza, vivió en vergüenza, soportó la cruz en esa situación. Pero aún así, Jesús entendió, como dice el Salmo 22, que había algo más allá de la cruz. Y en Juan 14:12 dice algo muy interesante Jesús. Jesús dice que el que cree en él hará las obras que él ha estado haciendo, incluso hará cosas más grandes que estas. Y luego dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Y pediré al Padre y él les dará otro defensor o consolador para que los ayude y esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. O sea que esto que estábamos cantando ahorita, que el poder, ¿cierto?, que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en mí. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Que hoy nosotros no tenemos por qué enfrentar el sufrimiento solos, sino que su Espíritu está en nosotros para permitirnos experimentar gozo en medio
del sufrimiento, para poder decirle sí a las cosas que son parte del deleite del Padre, así como Jesús lo hizo. Hermanos, obediencia sin amor es legalismo. Y por eso muchas personas asumen que el cristianismo es una religión de reglas y es una religión de no, porque ven es las leyes o ven es la obediencia desconectada del marco del amor. Finalmente, los que obedecemos a Dios con gozo es porque hemos entendido que en este mundo nadie nos va a amar más que Dios. Y que todo lo que Dios pone como cercas alrededor nuestro es por nuestro beneficio. Si no entendemos la obediencia en el marco del amor de Dios, la obediencia va a sonarnos a legalismo. Es que hay que hacer esto para poder cumplir. Es que si no lo hago me va a venir todos los juicios, las plagas de Egipto. Entonces mejor, como me conviene, yo voy entonces a portarme bien para que el Señor... No, es obediencia en el marco de que entendemos el amor de Dios. Dice Romanos 8:15, el espíritu que ustedes recibieron no los hace esclavos para que vivan atemorizados otra vez. Al contrario, el espíritu que recibieron los adopta como hijos y por él clamamos, Abba, Padre. Así, hermano, como Jesús oró en el huerto, usted ora en su jardín, en su desierto, en medio de sus pruebas, en medio de su confusión, en medio de sus dudas. Y cuando no sabemos ni cómo orar, porque hay situaciones que lo abruman a uno al punto de que uno no sabe ni qué decir. En esos momentos, el mismo Espíritu intercede por nosotros para que podamos decir, Abba, Padre. En medio de este dolor, yo no estoy solo. Yo no soy huérfano, yo no soy esclavo, yo soy un hijo de Dios. Abba, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Quiero pasar por este desierto, no. Quiero pasar por esta prueba, no. Quiero pasar por esta situación, no quiero. Pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Este es el tipo de deleite que Jesús experimentó y el tipo de deleite que Jesús quiere que nosotros experimentemos. En Juan 15, 1-5, Jesús dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Quisiera terminar con 3 aplicaciones pequeñas sobre cómo la cruz nos permite a nosotros experimentar sufrimiento, gozo y obediencia. La cruz, hermanos, el sufrimiento, nos permite caminar por la senda hacia la madurez. Dice Hebreos 5, 8-9 que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia y fue perfeccionado. No porque en Jesús hubo pecado, sino porque a través del sufrimiento y la obediencia, ahí fue donde se pudo demostrar el amor que Jesús tenía por el Padre. Entonces, hermanos, así como el sufrimiento llevó a Cristo a la madurez, también lo es para nosotros. Y eso también lo dice Santiago, que cuando estamos pasando por diversas pruebas, la prueba produce madurez en nosotros. Pero también la cruz es símbolo de servicio. Para Jesús, servir implicó sufrir, ser impopular, ser rechazado, maltratado, burlado, acusado, denigrado. Y todos los que quieran servir a Dios sin una gota de sufrimiento no han entendido el Evangelio. Porque no es posible servir sin sufrir.
No es posible servir sin experimentar ser impopular, porque a veces hay que decir cosas que la gente no quiere oír. Ser rechazados, ser negados, ser maltratados, ser burlados, ser acusados, ser denigrados. Y finalmente el sufrimiento, la cruz, nos recuerda la esperanza de la gloria final. Que estamos de paso en este mundo y que ninguno de los sufrimientos que pasamos en este mundo son comparables con la gloria venidera. En esta semana de Pascua, que para muchos es un tiempo de vacaciones, para muchos es una fiesta, una celebración sin ningún tipo de sentido, nosotros celebramos el sufrimiento y la obediencia gozosa de Cristo, quien cargó por nuestros pecados, quien se hizo sustituto por nosotros para que Él recibiera nuestro castigo y nosotros recibiéramos su justicia. Hermanos, esto es lo que nos debe llevar a la adoración. Y por eso usted se pregunta, ¿y por qué la mayoría de las canciones hablan de la cruz en la iglesia? Pues por eso, porque es que lo que produce gratitud en el corazón es cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros. Que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para todos aquellos que no tienen una relación con Dios, hoy la invitación es la misma. La invitación del Señor, hermanos, es a que vengamos a Él, que creamos en la obra suficiente del Hijo de Dios en la cruz para nuestra salvación. En ningún otro hay esperanza. Ningún otro sacrificio paga, quita el pecado del mundo. Solo el sacrificio de Jesús. Y el Señor nos invita a que pongamos nuestra fe en Él y que Él es el único que puede traernos la paz de saber que estamos reconciliados con Dios y entre nosotros. Vamos a orar, dándole gracias al Señor y en preparación para este tiempo de participar en la cena del Señor. Yo quisiera, hermanos, que si hay en nuestro corazón gratitud, que podamos expresarla al Señor. Si 2 personas o 3 quisieran desde donde están darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, levantemos nuestra voz en gratitud por su obra. Te damos gracias, Señor, porque no solamente diste tu vida en la cruz, sino que también nos dejaste un ejemplo de cómo pasar por pruebas, de cómo pasar por desiertos, de cómo de cómo cargar la cruz de una manera gozosa, con los ojos puestos en lo que vendrá. Gracias, Señor, por recordarnos de que la situación en la que nos encontramos no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Señor, que así como Jesús se levantó entre los muertos, nosotros también, nuestro destino es la exaltación con Cristo y es la gloria. Señor, yo quiero especialmente pedirte por todos aquellos hermanos en medio de la comunidad que están pasando por situaciones difíciles y pedirte que sea tu espíritu clamando dentro de ellos, Abba Padre, para que ellos puedan, Señor, pasar por estos desiertos de una manera también gozosa en tus propósitos y en tu voluntad. Señor, que nunca dudemos, que nunca escuchemos las palabras susurrantes del tentador. Si tú eres hijo de Dios, Dios debería darte todo lo que tú quieras y cuando quieras. Que podamos recordar, yo soy un hijo de Dios y la prueba contundente del amor de Dios es la cruz. Como dice Romanos, aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas que él sabe que necesitamos y que están en su voluntad que las tengamos? Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.